Buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos que a través de este medio maravilloso pueden contactarnos. Mi nombre es Zuli, desde acá, desde Gran Canaria, España. Quiero compartir una palabra maravillosa con ustedes, el cual he titulado El poder del Evangelio de Cristo. Es una corta reflexión, pero de gran significado para cada una de nuestras vidas. Es importante saber qué significa la palabra evangelio. A ver, en la Biblia encontramos los 4 evangelios, que son los 4 evangelios de Cristo, que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Sin embargo, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas o esas buenas noticias que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Que a través de su palabra podemos nosotros tener salvación y vida eterna. Esas son las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en los evangelios para que fuera anunciado a toda la humanidad. Ahora bien, ¿qué quiere decir el poder del evangelio de Cristo? Hoy vamos a compartir esta corta reflexión sobre lo que significa el evangelio del poder de Jesucristo. Podemos encontrar en San Lucas capítulo 4 del verso 16, del verso 18 al verso 19, el significado del poder del Evangelio de Cristo. Leo la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Estas fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo cuando en su ministerio comenzó a llevar las buenas nuevas a toda la humanidad. Estas palabras textuales donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, es testificando Jesús que Él no estaba solo, que el poder del Padre, a través del Espíritu Santo, estaba con Él. Y era el que le daba el poder y la autoridad para poder hacer estas grandes maravillas que hoy voy a compartir. Dice que el Evangelio de Cristo, el poder del Evangelio de Cristo consiste en cuanto el llevar las buenas nuevas. Primero, llevar las buenas noticias a la humanidad, que solamente a través de la sangre de Cristo y de su sacrificio vamos a poder tener perdón de los pecados. No hay ningún otro medio, de ninguna otra manera se puede obtener perdón de pecados, si no es a través del sacrificio de Cristo, si no es a través de creer en ese sacrificio. Esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que hoy en día todavía se sigue anunciando desde hace miles de años. Ahora bien, el ser humano necesita saber que todos somos pecadores. Desde Adán y Eva, todos por heredad, pues adquirimos el pecado. Esa fue la herencia. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que a través del sacrificio de Jesucristo, solamente a través de su derramamiento de sangre, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Suena muy fácil, no tengo que hacer más nada, como dicen muchas personas y preguntan. Pues la Biblia dice que solamente tienes que creer. Creer con todo tu corazón y confesar de que crees en ese sacrificio para que seas perdonado, porque ya el precio lo pagó Jesús. Ya su sangre, por eso su sangre tiene gran poder y gran significado, su sangre es valorable, porque esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. La Biblia dice que entonces esas son las buenas nuevas que debemos compartir. Pero no solamente esto, no solamente el Evangelio de Cristo nos da perdón de pecados, sino también que nos da la salvación y la vida eterna. Nos permite conectarnos nuevamente con Dios a través del Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Lo que habíamos perdido cuando Adán y Eva pecaron, nos habíamos desconectado con nuestro Padre Celestial, pero es a través del sacrificio de Cristo que ahora podemos ser otra vez conectados con Él. Y no solamente eso, podemos realmente hablarle y Él escucharnos y de esa manera poder ver el poder de la oración cuando le hablamos y le participamos todo lo que sentimos. También el poder del Evangelio de Cristo consiste en
sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué quiere decir sanar a los quebrantados de corazón? Todos los seres humanos venimos con heridas, quizás de cosas que nos han hecho, ¿verdad? De nuestros antepasados, desde nuestra niñez. Venimos con muchas heridas en las cuales la palabra del poder del Evangelio de Cristo nos ofrece que a través de su Espíritu Santo Él puede sanar esas heridas que hay en nuestros corazones. Es la única manera de que un ser humano pueda superar traumas, pueda superar adicciones, pueda superar vicios, es a través del poder del Evangelio de Cristo, porque Él vino también a ofrecernos libertad de lo que había en nuestros corazones. Pues dice que también vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes somos los cautivos? Todos los seres humanos estamos cautivados. ¿Qué es la palabra cautivo? Presos. ¿En qué estamos presos? En el pecado, porque terminamos siempre haciendo lo malo, sabiendo que no debemos andar por ahí, pero estamos cautivados y estamos presos, conllevados por nuestra naturaleza pecaminosa, que es el pecado. Entonces vino el poder del Evangelio de Cristo a libertar esa opresión que el pecado había causado en nosotros. Y por eso que cuando creemos en el Evangelio de Cristo y en su poder, pues es allí donde realmente podemos ser libres de toda atadura, de todo vicio, de todo dolor, de todo resentimiento, de toda falta de perdón que por naturaleza todos tenemos. Esas son las buenas noticias que trae el Evangelio de Cristo. También dice que vino a dar vista a los ciegos. ¿Cómo es eso que estamos ciegos? La Biblia dice que estamos ciegos espiritualmente. Espiritualmente nosotros tenemos una venda en la cual no podemos ver ni entender las cosas de Dios. Es una venda que es espiritual porque no la vemos, pero que existe y es la que nos hace no entender cuando leemos la Biblia, es la que nos hace no buscar de Dios cuando nos hablan de Él, porque no podemos entender las cosas espirituales, nos parecen locura, nos parecen ilógicas, nos parecen irrazonables. Y cuando el poder del Evangelio de Cristo viene a quitar esa venda, es que nosotros podemos realmente entender la verdad de la palabra de Dios. Es que comenzamos a otra vez conectarnos con el Padre. Eso solamente puede hacerse a través del poder del Evangelio de Cristo. Y finalmente viene a hacer milagros. Jesucristo cuando vino a la tierra, fueron miles los milagros que hizo, pero no solamente quedaron en el pasado, esos milagros también siguen ocurriendo hoy en día. Por eso que dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Entonces los milagros sí existen. El Evangelio de Cristo consiste también en el poder de los milagros y eso es algo que Cristo le ofrece a toda la humanidad y es gratuito a todo a quien Él crea. Es por fe, como dice la Biblia, y es un regalo de Dios a través de Jesucristo, el cual le ofrece a toda la humanidad la solución de sus vidas, de mi vida. Y por eso es importante saber que hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.